En una galaxia donde coexisten diversas civilizaciones, una niña alienígena atormentada por sueños de humanos a pesar de nunca haber visto uno lucha con la desconfianza de su tribu hacia los forasteros mientras busca respuestas sobre la conexión a través de un encuentro fatídico. Conoce a un humano que desafía las creencias de su tribu, lo que la obliga a reconsiderar sus puntos de vista y cuestionar la verdad detrás de sus antiguas tradiciones mientras navegan por las divisiones culturales y las crecientes tensiones. Su vínculo se profundiza en algo que trasciende su especie, potencialmente remodelando el futuro de sus pueblos, y así comienza la historia. Nara yacía en el suave musgo de su aldea mirando hacia los árboles luminosos que se alzaban sobre sus ramas, brillaban débilmente proyectando delicadas sombras sobre el suelo. Había pasado toda su vida en estos bosques rodeada de las vistas y sonidos familiares de su gente, los Elans, y sin embargo, últimamente sentía una desconexión inquietante. El bosque, una vez un lugar de paz, ahora parecía sofocarla. Su mente volvía a los sueños que la habían perseguido durante meses en las visiones. El humano siempre estaba allí. Su presencia, extraña y familiar, pero no era solo su rostro la conexión que la atraía en esos sueños, era algo más profundo, algo primitivo. En los sueños podía sentir la calidez de su tacto, la fusión de sus seres de una manera que la conmovía de maneras que no entendía. No se trataba solo de conocerlo, sino de crear algo nuevo, algo que entrelazara sus vidas de una manera de la que su gente nunca había hablado. Nara se sentó a un lado y pasó los dedos por el musgo húmedo. No estaba sola en estos sueños. Otras mujeres de la tribu habían susurrado sobre experiencias similares, pero ninguna habló de ello abiertamente. Temían lo que pudiera significar, pero Nara no se contentaba con permanecer en silencio. Lo desconocido la roía. Se quedó de pie, su mirada cayó sobre el pequeño claro donde Mera la estaba esperando, su amiga más cercana. Mea era una presencia estabilizadora, siempre práctica, siempre cautelosa. ¿Estás pensando en ellos otra vez, no es así? La voz de Mea era suave, pero había un filo en ella. Nara sintió sus labios presionando en una fina línea. Los sueños no me dejarán sola cada noche, es lo mismo. Merera frunció el ceño sacudiendo la cabeza mientras arrancaba una hoja de una planta cercana. Pertenecemos aquí, Nara. Estos sueños son solo eso, sueños. ¿Qué podrían significar? Nunca hemos visto a un humano. Pero, ¿y si hay más en nosotros de lo que nos han dicho? Narut giró la voz. Ascendente. Tengo que saber. No puedo ignorar esto. Hay algo que me atrae. Merera, siento que me están llamando. Mera apartó la mirada, claramente incómoda. A los ancianos no les gustará ese tipo de conversación. Sabes lo protectores que son con nuestras tradiciones. No confían en nada que no entendamos del todo. La frustración de Nara creció. No puedo ser la única que se siente así. He escuchado a otros hablar, especialmente a los más jóvenes. Todos sentimos la misma atracción. ¿Por qué los ancianos no nos dicen la verdad? Mea se encogió de hombros. Tal vez no haya verdad. Tal vez los sueños sean solo una coincidencia. Nara negó con la cabeza. No, hay algo más. Hizo una pausa, bajando la voz. Anoche escuché a los ancianos. Estaban hablando de una antigua profecía sobre los humanos. Los ojos de Mea se abrieron de par en par. No deberías haber estado escuchando escondidas, Nara. No quise responderle a Nar, pero escuché suficiente. La profecía habla de una conexión entre nosotros y los humanos. No sé qué significa, pero necesito averiguarlo. La preocupación de Mea se profundizó. Nara, no hagas nada. Imprudente. La tribu necesita estabilidad. No podemos arriesgarnos a enfadar a los ancianos. No me quedaré sentado esperando respuestas que tal vez nunca lleguen. Necesito dejar la aldea. Mea, necesito encontrar la verdad. El silencio entre ellos se prolongó. Mera no discutió más, pero su desaprobación era clara en la forma en que sus hombros se desplomaron. Nara sabía que su decisión estaba tomada. Se iría. Tenía que hacerlo esa noche mientras la aldea dormía bajo el resplandor de los árboles bioluminiscentes. Nara recogió sus cosas en silencio. Miró hacia atrás a las formas dormidas de su gente. Su corazón pesado, con una última mirada persistente la cabaña de Meera. Se giró y se deslizó hacia el bosque. El aire era fresco y fresco. El bosque estaba vivo con el silencioso zumbido de las criaturas moviéndose en la oscuridad, pero el corazón de Nara se aceleró con un propósito. Se movió rápidamente. Sus pies se deslizaron sobre el suelo cubierto de musgo como si hubiera estado destinada a emprender este viaje. A lo largo del denso bosque, gradualmente dio paso a llanuras abiertas. La tierra se extendía bajo las infinitas estrellas. Nara sintió el aire fresco de la noche azotar su piel al llegar al límite del territorio Saran, tan lejos de la aldea. Se sintió expuesta pero libre, sus sentidos alerta a cada sonido. De repente, un fuerte estruendo atravesó la noche tranquila. Nara se congeló.
Su corazón latía con fuerza en su pecho. Venía de un poco más adelante. Se agachó, moviéndose rápidamente hacia el sonido. Su curiosidad la impulsaba hacia adelante a pesar del miedo creciente en su estómago. A través de la espesa maleza, vio un extraño objeto metálico medio enterrado en el suelo, humo saliendo de su costado. Su respiración se atascó en su garganta. Era un barco, nada como lo había visto antes. ¿Podría ser un barco humano? Su corazón se aceleró mientras se acercaba con cautela. Cada paso deliberado y silencioso. El casco del barco estaba carbonizado y pedazos rotos esparcidos por la hierba y entonces lo vio, un hombre desplomado. Contra los restos la sangre goteaba por su templo, su respiración era superficial, su rostro pálido. Era un humano igual a de sus sueños. Nara dudó, sus instintos le decían que huyera para volver corriendo a la seguridad de su aldea, pero algo la mantenía allí, algo más profundo que el miedo. Dio otro paso más cerca. Sus ojos se clavaron en el hombre y se movió ligeramente. Gimiendo cuando sus ojos se abrieron por un largo momento, se miraron el uno al otro desconcertados e inseguros. Nara nunca había visto a un humano antes y ahora estaba cara a cara con uno y parecía tan sorprendido como ella. Se sintió. El hombre luchó por incorporarse, haciendo una mueca de dolor. ¿Quién eres tú?, dijo con voz áspera, débil y tensa. Nara no respondió al principio, todavía insegura de si debía confiar en él. Dio un pequeño paso atrás, su mente acelerada, pero la vista de sus heridas tiró de ella y se arrodilló a su lado. Soy Nara, dijo suavemente. Estás herida. Y parpadeó ante su confusión, parpadeando en sus ojos. Ella no debería estar aquí. Nara frunció el ceño, insegura de cómo responder a su presencia. En este momento se sintió como la culminación de todos sus sueños. Ella no lo entendía, pero no podía ignorarlo. Dudó antes de extender sus manos flotando. Sobre sus heridas te ayudaré, pero tenemos que movernos. No es seguro aquí. El hombre asintió débilmente. Su cuerpo se desplomó más. En sus brazos, Hax murmuró. Mi nombre es Hax. Nara sintió el peso de su nombre asentarse sobre ella. Una extraña sensación de familiaridad invadiéndola. Nunca lo había conocido, pero de alguna manera lo había conocido. Lo ayudó a ponerse de pie. Su fuerza la sorprendió cuando comenzaron a alejarse lentamente de los escombros. La noche estaba tranquila otra vez, salvo por el sonido de sus pasos y la respiración trabajosa de Hax. Nara no sabía a dónde se dirigían, pero por primera vez sintió como si estuviera donde se suponía que debía estar, las tierras fronterizas entre la aldea Saran y las llanuras abiertas. Se extendían interminablemente, un espacio donde los densos bosques vibrantes dieron paso a la dura apertura de lo desconocido. Nara y Hax se movieron con cautela a través de los vientos secos que azotaban la arena en suaves olas bajo sus pies. La tensión entre ellos hervía a fuego lento debajo de la superficie mientras intentaban tender un puente sobre el creciente abismo de entendimiento entre sus mundos. Nara, sus ojos escaneando el horizonte, respiró hondo antes de hablar. Estamos conectados a la tierra, a los árboles, el aire, todo aquí nos sostiene. Hax, es por eso que mi gente desconfía de los forasteros. Tememos lo que no entendemos. Hax asintió, aunque su mirada se detuvo en el horizonte, sus pensamientos claramente en otro lugar de donde vengo. Las cosas son diferentes, exploramos nuevos mundos porque hemos superado el nuestro. Es difícil de explicar, pero está en nuestra naturaleza buscar conquistar. Su voz estaba llena de un matiz de arrepentimiento. Nara dejó de caminar y lo miró. ¿Crees que eso es lo que estás aquí para hacer? Conquistarnos. No, Hax respondió rápidamente, volviéndose hacia la mirada del medidor. No, eso no es lo que quiero, pero no te mentiré, Nara, me enviaron aquí para estudiar a tu gente, tu planeta. Mi misión no fue del todo pacífico, suspiró pasándose una mano por el pelo, pero ahora que te conozco las cosas han cambiado. Ya no me importa la misión. Sus palabras se sentaron entre ellos cargadas de verdades no dichas. Nara quería confiar en él, sentía una conexión con él. No podía explicar algo más profundo que los sueños que la habían plagado, pero el peso de las tradiciones de su tribu, su cautela sobre los forasteros, se cernía sobre ella como una nube oscura. De repente, un crujido de la maleza cercana los congeló a ambos. El corazón de Nara saltó en su garganta cuando vio las sombras de los scouts de su tribu emergiendo de los árboles. Los habían encontrado. La voz de Nara cortó el aire mientras ella y otros 2 scouts se acercaban. La mirada en su rostro era de incredulidad y dolor. ¿Qué estás haciendo por que estás con él? Nara dio un paso adelante, su corazón acelerado. Mea, escúchame, no es lo que piensas. Hax no es una amenaza, es diferente. Los ojos de Mera se dirigieron a Hax, su expresión se endureció. Es humano, eso es todo lo que necesito saber. Nos has puesto a todos en peligro estando con él. Nara sintió que su pecho se apretaba. Sabía que este momento llegaría, pero enfrentarlo ahora con su amiga más antigua parada frente a ella, acusándola de traición, era más difícil de lo que había imaginado. Mera, por favor, Nara suplicó. Hay más en eso de lo que nos han dicho. Los ancianos nos han ocultado cosas que no entendemos completamente. Estamos conectados con los humanos más de lo que nadie sabe. Mera negó con la cabeza. No me importa conocimiento oculto. Me importa nuestra gente. Has cruzado una línea. Nara, él no pertenece aquí. Nara apretó los puños, la frustración hirviendo. Tal vez sí.
Tal vez nos hemos equivocado todo este tiempo. Los otros scouts murmuraron entre ellos, inseguros, pero la voz de Mea se mantuvo firme. Has tomado tu decisión. No esperes que la tribu acepte esto. Con eso se dio la vuelta y se alejó, dejando a Nara parada allí. Su corazón latía con fuerza en su pecho. Su mundo se desmoronaba a su alrededor. Jack se acercó a ella, su mano descansando suavemente sobre su brazo. ¿Estás segura de esto?, preguntó. Suavemente. No tienes que estar a mi lado si te cuesta todo. La mirada de Nara la siguió. La retirada de Mea, el dolor de perder a su mejor amiga, la atravesó profundamente. Pero la atracción hacia Hax era innegable. No podía alejarse de esto. No ahora, estoy segura. Susurró su voz. Decidida, resolveremos esto juntos. Las cuevas cerca del borde del territorio Saran estaban frías, húmedas y misteriosamente silenciosas. Sus paredes resbaladizas por la humedad y cubiertas de extrañas tallas antiguas. La respiración de Nara se entrecortó mientras recorría con los dedos los símbolos grabados en la piedra. Su mente corría con posibilidades. Esto es increíble. Hax murmuró de pie junto a ella. Estas tallas parecen viejas, muy viejas. Nara asintió. Sus dedos rozaron la superficie áspera. Son parte de nuestra historia, pero ya nadie habla de ellos. Los ancianos nos han ocultado tanto. Se adentraron más en la cueva. Sus pasos resonaron en el silencio. Las tallas contaban una historia, una de unidad entre humanos y Selens, de vidas compartidas y cooperación. No tenía sentido. A la tribu de Nara siempre se le había enseñado a temer a los humanos, a verlos como peligrosos forasteros. Pero aquí estaba la prueba de que una vez vivieron juntos en armonía. Hax se arrodilló frente a un tallado particularmente detallado, frunciendo el ceño. Creo que estoy empezando a entender por qué me atrajo aquí. Es más que solo la misión, es algo más profundo, algo que no puede explicar del todo. Nara se agachó junto a sus ojos, buscando su rostro. ¿Te refieres a los sueños? Hax asintió. Lentamente, si es como si estuviera destinado a encontrarte, Nara, para encontrar este lugar, pero ¿por qué? ¿Qué significa todo esto? El corazón de Nara se aceleró cuando la verdad comenzó a sentarse en su mente. Significa que nunca debimos ser enemigos, Jax. Nuestra gente estamos conectados de alguna manera se supone que debemos estar juntos. Se sentaron en silencio por un momento, el peso de la revelación presionándolos. La mente de Nara daba vueltas con las implicaciones y la profecía era cierta. Todo lo que su tribu había creído era una mentira. Los humanos y los Sans no estaban destinados a estar separados. Estaban destinados a unirse para sobrevivir juntos, pero ¿cómo podía convencer a su gente de eso? La tribu ya sospechaba de ella y Meera había dejado claro que no aceptarían a Hax. Los ancianos nunca le creerían. Verían esta verdad como una amenaza, tal como lo vieron a él. Hax puso una mano en su hombro. Su toque la contuvo. Nara, no tenemos que quedarnos. Podríamos irnos. Encuentra otro lugar. No tienes que enfrentarlos. El pecho de Nara se apretó. Una parte de ella quería correr para escapar de la presión, el juicio, pero sabía que no podía. No, dijo con firmeza, tengo que enfrentarlos, necesitan saber la verdad. Jack suspiró, sus dedos rozando su brazo mientras se ponía de pie. No quiero que te lastimes, esto es más grande que solo nosotros. Nora se puso de pie, su mandíbula apretada con determinación. Lo sé, pero no podemos huir de esto. Este es nuestro camino. Hax. Tenemos que llegar hasta el final. Antes de que Hax pudiera responder, un leve ruido resonó en la cueva. Pasos acercándose. El corazón de Nara saltó a su garganta. Los scouts de la tribu los habían encontrado. Ella agarró el brazo de Hax, tirándolo hacia las sombras. Necesitamos escondernos. Se presionaron. Contra la fría piedra, su respiración superficial. Mientras el sonido de las voces se acercaba, el pulso de Nara se aceleró. No estaba lista para esta confrontación, pero ya no había vuelta atrás. Los exploradores pasaron sus antorchas parpadeando en la tenue luz. Nara contuvo la respiración hasta que las voces se desvanecieron. Su cuerpo tenso por el miedo, no podían esconderse. Para siempre la verdad venía, y no había escapatoria a retenerla. Mientras retrocedían hacia la luz, Nara miró a Hax. Sus ojos llenos de resolución. Volveremos a la aldea, les contaré todo. El rostro de Hax estaba grabado por la preocupación, pero asintió. Estaré contigo, pase lo que pase. Comenzaron la larga caminata de regreso a la aldea, el peso de su descubrimiento pesado sobre sus hombros. Nara sabía que lo que les esperaba no sería fácil. La verdad, una vez revelada, lo cambiaría todo. La aldea Saren estaba inquietantemente silenciosa cuando Nara y Hax se acercaron. El zumbido habitual de la vida en el bosque, los suaves
Sonidos de la naturaleza fusionándose con las actividades cotidianas de la tribu estaban ausentes. En cambio, una tensa quietud llenó el aire, haciendo que cada paso que Nara daba se sintiera más pesado, como si el peso de su inminente confrontación se cernía sobre ella. Nara mantenía la vista al frente, sus pensamientos corrían con incertidumbre detrás de ella. Hax caminaba en silencio, su presencia de consuelo y un recordatorio de lo que habían descubierto los antiguos grabados en las cuevas habían confirmado lo que Nara había temido: la conexión entre los humanos y los Sans era más profunda y antigua de lo que nadie en la tribu podría haber imaginado, pero revelar esta verdad solo provocaría agitación. A medida que se acercaban al centro de la aldea, los ancianos de la tribu ya estaban esperando. Sus rostros eran severos, reflejando tanto el miedo como la ira que se gestaba bajo la superficie mayor. Entre ellos, la anciana Talia estaba de pie frente, su mirada fija en Nara. Nara, ¿qué has hecho? La voz de la anciana Talia resonó perforando el pesado silencio. Has traicionado a tu gente asociándote con un forastero y te atreves a regresar aquí. Nara respiró hondo, su corazón latía con fuerza. He regresado porque todos necesitan saber la verdad, comenzó, su voz firme pero tensa. He visto los antiguos grabados, los que se esconden en las cuevas, la conexión entre los humanos y Sarin no es lo que nos han dicho, que nunca debimos ser enemigos. La expresión de la anciana Talia se oscureció y los otros ancianos murmuraron entre ellos. Mea, de pie entre la tribu, lanzó una mirada desesperada a Nara, dividida entre la lealtad a su amiga y el miedo a la ira de la anciana. La verdad de la que hablas no es más que un peligro para nosotros. Talia, los ancianos han guardado este secreto por una razón: protegernos. Crees que has descubierto algo nuevo, pero todo lo que has hecho es abrir la puerta a la destrucción. Jack dio un paso al frente. Su presencia atrajo miradas agudas de la tribu. Levantó las manos en un gesto de paz. No estoy aquí para dañar a nadie, dijo. No me estrellé en su planeta por elección propia, pero lo que dice Nara es cierto. Hemos estado conectados durante más tiempo del que creen. Una oleada de inquietud se extendió por la multitud y Meera, por un momento, se acercó a Nara. Nara, por favor, susurró. No sé si la tribu está lista para esto. Tienes que pensar en lo que haces. Nara miró a su amiga con el corazón roto por la división que había crecido entre ellos. Mea, no puedo volver atrás ahora. No puedo vivir sabiendo que la verdad está enterrada. Esto no se trata solo de mí. Se trata del futuro de nuestra gente. La tensión aumentó cuando la anciana Talia levantó la mano indicando a los guerreros que rodearan a Jax. No podemos permitir que este humano se quede. Declaró que es una amenaza para todo lo que hemos construido. Antes de que los guerreros pudieran avanzar, Nara se interpuso entre Hax y la tribu, su cuerpo tenso con desafío. No. Si quieres llevártelo, tendrás que atravesarme. Un murmullo de sorpresa recorrió la multitud. La postura de Nara contra los ancianos no tenía precedentes. El rostro de Meera reflejó una mezcla de sorpresa y dolor, pero no se movió para detenerla. Los ojos de la anciana Talia se entrecerraron. Has ido demasiado lejos. Nara, has elegido a este humano sobre tu propia gente. Nara se mantuvo firme aunque su voz tembló ligeramente. Elijo la Terre, la verdad sobre el miedo. Durante un largo momento, nadie se movió. La tensión en el aire era insoportable. Entonces uno de los miembros más jóvenes de la tribu, temblando ligeramente, dio un paso adelante. Su voz era suave pero llena de emoción. Hemos tenido los mismos sueños, Nara susurró, pero hemos tenido miedo de hablar. Otros dudaron pero comenzaron a murmurar de acuerdo, y varios más dieron un paso adelante reuniéndose detrás de Nara. La multitud se agitó, pero estaba claro que esta era la primera grieta en la autoridad de los ancianos. Los ojos de la anciana Talia se entrecerraron, su rostro se endureció mientras escaneaba a la multitud. De control que había tenido sobre la tribu durante tanto tiempo se estaba escapando, y ella lo sabía. La desesperación parpadeó en su rostro cuando dio un paso adelante, su voz más fría que nunca. Todos han sido engañados, dijo. Su tono se agudizó con urgencia. La conexión de la que hablas, Nara, es cierto, lo hemos sabido todo el tiempo, pero lo suprimimos para proteger a nuestra gente de la extinción. La multitud jadeó, y el corazón de Nara se hundió. Así que era cierto, los ancianos habían ocultado esta verdad por generaciones temiendo lo que pudiera significar, pero Nara sabía que ocultarla por más tiempo solo traería destrucción de un tipo diferente. Nos has mentido, Nara susurró, su voz temblando con una mezcla de ira y traición. Has mentido para proteger tu poder, no nuestro futuro. La tribu comenzó a volverse contra los ancianos, murmurando enojados, e incluso Meera, aunque en conflicto, no pudo mirar a los ojos a Nara. Hax tomó la mano de Nara apretándola suavemente mientras permanecían juntos, unidos contra la tormenta que habían desatado, pero la lucha estaba lejos de terminar. El antiguo salón de reuniones de la tribu Seran era un lugar de solemnidad y poder. Sus muros de piedra tallados profundamente en la ladera de una montaña habían sido testigos de innumerables decisiones que dieron forma
Al destino de su gente ahora estaba lleno de tensión mientras la tribu se reunía para la reunión de emergencia que decidiría su futuro. Ahora estaba en el centro del salón. Jax a su lado, los orbes brillantes que iluminaban el espacio proyectaban largas sombras, y los ojos de la tribu los observaban con sospecha e incertidumbre. Los ancianos liderados por Talia estaban sentados en la piedra día, sus expresiones sombrías. Nara respiró hondo. Todos saben por qué estamos aquí, comenzó, su voz firme a pesar del peso del momento. La verdad sobre nuestra conexión con los humanos ha sido oculta por mucho tiempo, pero ahora que la verdad ha salido a la luz y debemos enfrentarla, la anciana Talia se levantó de su asiento, su voz llena de fría autoridad. La verdad, como la llamas, es peligrosa. Nos llevará a nuestra extinción si permitimos que se afiance. Nara negó con la cabeza. No, lo que nos destruirá es seguir ocultándonos de ello. No podemos sobrevivir fingiendo que este vínculo no existe. Tenemos que abrazarlo. La tribu guardó silencio, dividida entre las viejas costumbres y el nuevo camino. Nara se estaba presentando por un momento. Parecía que el peso de la tradición podría aplastar sus esfuerzos, pero entonces uno de los miembros más jóvenes de la tribu dio un paso al frente. A la derecha de Nara dijo, su voz fuerte: todos hemos tenido sueños, no podemos negar lo que sentimos. Hay algo más profundo aquí, algo que va más allá del miedo. Otros en la tribu comenzaron a murmurar de acuerdo, y los ancianos intercambiaron miradas inquietas. Talia, al ver que su control se resbalaba, se puso de pie una vez más, sus ojos ardiendo. Si nos perdemos ante los humanos, estamos perdidos. Hablas de lazos de amor, pero lo que realmente estás haciendo es invitar a la destrucción a nuestro mundo. El corazón de Nara se aceleró cuando la tribu comenzó a discutir. Las voces se alzaron con ira y miedo, pero ella sabía que no podía dejar que terminara así. Tenía que hacerles ver. Se giró hacia Jax con el corazón lleno y dio un paso adelante. Esto es más que instinto, Nara dijo, su voz resonando por el pasillo. Esto se trata de supervivencia. Sí, pero también de algo más profundo. El pasillo se quedó en silencio. Nara hizo una pausa. Sus ojos se encontraron con los de Jax. Se trata de elección. Estamos juntos porque lo hemos elegido, no por un vínculo antiguo o una profecía. Jack dio un paso adelante, su voz tranquila pero firme. Sea lo que sea esta conexión, lo que diga la profecía, Nara y yo hemos tomado nuestra decisión. Elegimos estar juntos. El peso de sus palabras flotando en el aire, y por un momento nadie habló. Nara se quedó quieta. Su respiración se quedó atrapada en su pecho mientras observaba a los miembros más jóvenes de la tribu levantarse para unirse a ella. En Jax ya no se trataba solo de sueños o profecías. Ellos habían tomado su decisión y estaba arraigado en algo más profundo, una voluntad de aceptar el cambio. El rostro de la anciana Talia se retorció de ira, pero Nara ya no se centraba en el poder menguante de los ancianos. En cambio, vio el futuro tomando forma en los ojos de la tribu. Ya no estaban nublados por el miedo, la vacilación. Las viejas costumbres no se estaban desmoronando, estaban evolucionando. Nara se giró para encarar al Terre, su voz tranquila pero llena de determinación. No tenemos que perdernos a nosotros mismos. Podemos construir un futuro donde abracemos quienes somos sin miedo. Los ancianos intercambiaron miradas, y aunque la tensión persistió, el salón se sintió más ligero, como si el peso de la tradición hubiera cambiado, abriendo un nuevo camino. Jax tomó la mano de Nara apretándola fuertemente. Lo que venga después lo enfrentaremos juntos. Nara sonrió con el corazón lleno. Por primera vez lo sintió paz con el camino que había elegido. El futuro de la tribu era incierto, pero era de ellos para darle forma. El cielo sobre la aldea Saran se había oscurecido con nubes que se acumulaban mientras la tribu se reunía en las afueras de su hogar. El pedazo habitual del bosque se sentía tenso, como si incluso la naturaleza pudiera sentir el peso de la decisión a punto de ser tomada. Nara estaba de pie en el centro con la espalda recta, sus ojos escaneando los rostros de su gente. A su lado, Jack permaneció en silencio, su presencia un testimonio del vínculo que los había traído a este momento. Él siempre había respetado las costumbres de su tribu, pero ahora era tan parte de su futuro como cualquiera de ellos. La reunión del consejo había traído a toda la tribu, ancianos, guerreros y la generación más joven por igual. Una mezcla de miedo, curiosidad e incertidumbre se cernía sobre la multitud, espesa como la tormenta que se avecina en el frente. La anciana Talia se quedó rígida. Su mirada fría e inquebrantable había dejado en claro que lucharía contra cualquier decisión que permitiera que la verdad de Nara se convirtiera en su realidad. Ha llegado el momento de que tomemos una decisión. Nara comenzó, su voz fuerte pero llena de emoción. No podemos escondernos de la verdad por más tiempo. La conexión entre nosotros y los humanos no es solo un cuento antiguo, es real y es hora de que la enfrentemos. Una oleada de murmullos se extendió por la multitud. Algunos asintieron con la cabeza mientras otros lanzaron miradas cautelosas a la anciana Talia esperando su respuesta. La anciana Talia, su rostro se endureció como una piedra, alzó su voz de por encima de los murmullos. Hablas de verdad, Nara, pero lo que traes es peligro. Arriesgarías todo lo que hemos construido por el bien de estos forasteros. Jack dio un paso adelante, su voz tranquila pero firme. No estoy aquí para quitarte nada. Tenemos mucho que aprender el uno del otro, pero eso no sucederá si seguimos viéndonos como enemigos. La tensión en el aire se profundizó.
Nara pudo ver la duda en los ojos de algunos de los miembros de la tribu, pero también vio algo más. Opemea, de pie cerca del frente, se movió incómodamente, pero no habló. Nara podía sentir el peso de su historia compartida presionándolos, una historia que corría el riesgo de romperse bajo la presión de esta nueva realidad. Mira finalmente dio un paso adelante, su voz tentativa pero clara. Anciana Talia, tal vez esto es lo que necesitamos. El cambio no tiene por qué significa destrucción, siempre hemos sido fuertes, pero la fuerza no se trata solo de aferrarse al pasado, se trata de saber cuándo seguir adelante. El corazón de Nara se llenó de gratitud. Mea siempre había sido su amiga más cercana y ver su apoyo ahora significaba más lo que las palabras podían expresar, pero la mirada de Talia se oscureció esto. No se trata de seguir adelante, esto se trata de supervivencia. Si abrazamos esta conexión con los humanos, lo perderemos todo. Nuestras tradiciones, nuestra forma de vida serán devorados por estos forasteros. Nara negó con la cabeza eso. No es verdad, las viejas costumbres nos han protegido. Sí, pero también nos han impedido crecer. No podemos sobrevivir aferrándonos al pasado, necesitamos evolucionar o nos marchitaremos. Mientras Nara hacía su súplica final, ya no eran solo los jóvenes los que se movían, el murmullo de voces que se extendía por la multitud. Los ancianos guerreros, las madres guerreras, todas intercambiaron miradas inseguras pero intrigadas. La marea había cambiado más allá de la generación más joven. La anciana Talia, ahora visiblemente desesperada, hizo su última resistencia. Nos llevarás a la ruina, Nari, esta voluntad humana sería nuestro fin. Pero esta vez la respuesta de la tribu no fue miedo. Algunos miembros mayores intercambiaron miradas cómplices y con tranquila convicción se pararon junto a los más jóvenes. No era solo una división generacional. Era un cambio completo en los valores de la tribu. Nara respiró hondo y miró a su gente. Podemos construir un futuro donde honremos nuestras tradiciones, pero no podemos ignorar la verdad. Debemos tomar esa decisión no por miedo sino por esperanza. La tribu se quedó en silencio. El momento había llegado. Uno por uno, los miembros de la tribu alzaron la voz votando por el camino en el que creían. A pesar de la tensión, a pesar del miedo, la mayoría habló a favor de Nara. La tribu avanzaría. La anciana Talia, su rostro una máscara de furia apenas controlada, se giró y se alejó, liderando un pequeño grupo de leales que se negaron a aceptar la decisión. Nara los observó. Un nudo se formó en su estómago. La elección estaba hecha, pero el camino por delante no sería fácil. Sintió la mano de Hax en su hombro, conectándola a tierra. Lo hicimos, susurró, pero había cautela en su voz. Él sabía tan bien como ella que el verdadero trabajo apenas comenzaba cuando la tribu comenzó a dispersarse. Nara captó la mirada de Mea. Compartieron un momento de tranquila comprensión. Nara los había guiado hasta este punto, pero necesitaría la ayuda de Mea para guiar a la tribu a través de lo que vendría con una mezcla de alivio y aprensión. Nara sabía que si bien hoy había marcado una victoria, el futuro les deparaba muchas más batallas, pero por ahora habían elegido la esperanza sobre el miedo, y eso era suficiente. El sol salió brillante y cálido sobre las llanuras, proyectando largas sombras sobre vibrante celar y el bosque. La aldea de abajo zumbaba con una actividad silenciosa, una nueva energía que reemplazaba la tensión que había dominado durante tanto tiempo. Nara se quedó de pie al borde del claro mirando hacia el horizonte. Sus pensamientos eran una mezcla de emoción y ansiedad a su lado. Hax ajustó las correas de la pequeña mochila que llevaba, su nave recién reparada y lista para el viaje que tenía por delante. Se sentó a esperar en la distancia. Hoy marca el comienzo de un nuevo capítulo, no solo para ellos, sino para la tribu, con suerte, para ambas especies. Mir se acercó, sus pasos lentos y deliberados. Siempre había sido la voz de la razón, equilibrando la naturaleza impulsiva de Nara con la sabiduría tranquila. Ahora tendría que liderar a la tribu en la dirección de Nara. Ausencia todavía, no puedo creer que te vayas, Mea dijo con un dejo de tristeza en su voz. Nara sonrió aunque el peso de la despedida tiró de su corazón. No será para siempre, volveremos, pero tenemos que irnos. Los humanos necesitan saber que estamos listos para trabajar juntos, que hay esperanza para un futuro entre nosotros. Mira asintió aunque la tristeza no abandonó sus ojos. Siempre has sido la valiente, Nara, pero haré todo lo posible para liderar mientras no estés. Solo espero que la tribu esté lista para todos los cambios que se avecinan. Te seguirán, Marinara dijo colocando una mano en el brazo de su amiga. Siempre ha sido el corazón de nuestra gente, los guiarás bien. Las dos mujeres se quedaron en silencio por un momento, el peso del momento asentándose entre ellas. Finalmente Mea asintió levemente y retrocedió permitiendo Nar y Jack se dirigieron hacia la nave. Mientras caminaba, Nara lanzó una última mirada hacia la aldea. Los ancianos que habían apoyado la decisión se quedaron observando sus expresiones, una mezcla de orgullo y aprensión en las sombras. Los leales de la anciana Talia
Se quedaron con el rostro endurecido por la desaprobación. Nara sabía que no todos estaban listos para aceptar el futuro que habían elegido, pero no había vuelta atrás ahora. La mano de Hax encontró la de ella mientras se acercaban a la nave. ¿Estás lista?, preguntó, su voz suave pero firme. Nara respiró hondo y asintió. Tan lista como alguna vez lo estaré. Abordaron la nave juntos, el zumbido de sus motores llenando el aire. Mientras se preparaba para despegar, Nara sintió una ola de emociones invadir su esperanza. Miedo, emoción, pero en el centro de todo estaba el conocimiento de que estaba haciendo lo correcto. Mientras la nave se elevaba hacia el cielo, Nara miró la aldea una última vez. La luz del sol la bañó en calidez, un símbolo de la nueva era que había comenzado debajo de ella. La gente continuó con su vida diaria, pero ahora había algo diferente en el aire y apertura al futuro para cambiar y a lo desconocido. La nave ascendió más alto. La aldea se encogía debajo de ellos. Nara se reclinó en su asiento, Jax a su lado, sus manos aún entrelazadas. El camino por delante era incierto, pero lo enfrentarían juntos. La aldea había cambiado de maneras que Merera nunca podría haber imaginado. Mientras estaba de pie en la terraza del nuevo espacio común, sus ojos vagaron sobre la mezcla de estructuras que ahora formaban el corazón del asentamiento Sillan. Ya no solo los árboles bioluminiscentes y las antiguas chozas tejidas, ahora había viviendas de inspiración humana, elegantes en diseño, pero respetuosas con el entorno natural. El viento susurraba entre los árboles, trayendo consigo el aroma de la tierra fresca y el sonido de la construcción. Un ritmo constante de progreso. Mea sintió la piedra lisa bajo las yemas de sus dedos. Un recordatorio de la influencia humana que lentamente había comenzado a dar forma a su mundo cuando Nara se fue con Hax. Mea había estado insegura de su capacidad para liderar, insegura del camino a seguir e insegura de si los cambios que Nara había defendido conducirían a la supervivencia o la destrucción de su tribu. Pero ahora, meses después, Mea veía el futuro con claridad. Miró hacia el horizonte donde un pequeño grupo de humanos había llegado para establecer relaciones formales. Con los Arin trabajaron junto los miembros más jóvenes de la tribu, enseñándose mutuamente sus habilidades, sus formas de vida. El miedo y la desconfianza que una vez los habían dividido no habían desaparecido por completo, pero Mir vio esperanza en los pasos tentativos que estaban dando hacia un futuro compartido. Una voz tranquila interrumpió sus pensamientos. Mea, los humanos han enviado un mensaje. Nara y Hax han llegado a las colonias. Mea se giró para mirar a Liri, una de las mujeres más jóvenes que había tomado un papel activo en los esfuerzos de integración de la tribu. El rostro de él le brillaba con la misma emoción que Mea misma había sentido la primera vez que los humanos habían llegado trayendo noticias de la misión de Nara, y Mea preguntó. Su voz traicionaba su entusiasmo. Han comenzado las negociaciones. Nara cree que asegurarán los recursos que necesitamos para ayudar a reconstruir nuestra aldea y asegurar nuestra supervivencia. Liri dijo, su tono lleno de orgullo. Mea asintió sintiendo una oleada de alivio. Nara había hecho lo que pocos creían posible. No solo había cerrado la brecha entre sus mundos, sino que también había asegurado un futuro para su gente. El corazón de Mea se llenó de orgullo por su amiga, por el coraje que había demostrado cuando nadie más lo haría. Liri se alejó. Mea dejó que sus pensamientos volvieran al día en que Nara se había ido. El cielo había estado despejado. El aire se llenó de esperanza y ansiedad al ver la nave de Hax despegar, dejando atrás el único hogar que Nara había conocido. Mea se había preguntado si alguna vez volvería a ver a su amiga, pero Nara había sido resuelta y ahora sus esfuerzos estaban dando frutos. La aldea todavía estaba evolucionando, todavía estaba encontrando su camino. Pero Mera había crecido en su papel de líder. Había aprendido a equilibrar las necesidades de los tradicionalistas con el entusiasmo de la generación más joven, guiándolos a todos hacia un futuro donde los humanos y Sarin pudieran coexistir. El camino no había sido fácil. Hubo desacuerdos, momentos de duda e incluso resistencia abierta de la facción de la anciana Talia. Pero cada desafío había fortalecido la resolución de Mira cuando el sol comenzó a ponerse, proyectando un brillo dorado sobre la aldea. Mea sintió una profunda sensación de paz. El futuro era incierto, pero era de ellos dar forma a la visión de Nara de un mundo donde los humanos y los Elens pudieran estar uno al lado del otro. Ya no era un sueño lejano, estaba sucediendo aquí y ahora. Mira cerró los ojos y dejó que el calor del sol de la tarde la bañara. Podía escuchar la risa de los niños, Selan y humanos, jugando juntos en la plaza del pueblo. Podía oler las hierbas fragantes que se preparaban para la cena, una mezcla de especies humanas y raíces de Sarin. Era un pequeño pero poderoso recordatorio de lo lejos que habían llegado cuando abrió los ojos. La aldea ahora le parecía diferente, no solo un lugar de supervivencia, sino un lugar de esperanza,
un lugar donde dos mundos estaban aprendiendo a convertirse.